Muy buenas tardes a todos los participantes del Congreso denominado Los impactos de los cambios del derecho en la sociedad y las respuestas jurídicas a los desafíos contemporáneos. Un nombre que precisamente nos estimula a pensar a los grandes retos que tenemos que enfrentarnos nosotros quienes practicamos el derecho en nuestras distintas esferas. Hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia con un prestigioso y joven profesional, el doctor Víctor Laredo Mulucci, ¿no? Él es abogado constitucionalista, especialista en educación superior por la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es máster en Derecho Privado y Patrimonial de la Universidad de Salamanca, España. Es máster en Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova, Italia. Él ha ejercido como ex asistente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, ex jefe de desarrollo normativo del Tribunal Agroambiental y actualmente se desenvuelve como letrado de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental. Estimado doctor Víctor, es un verdadero honor tener que presentarlo y tenerlo presente en este congreso. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctor Nava, muchísimas gracias por la introducción, por la presentación y más que nada, muchísimas gracias al Tribunal Supremo de Justicia que justamente está desarrollando este tipo de espacios que creo yo que son muy necesarios para lo que implica el desarrollo de la administración de la justicia y la ciencia del derecho dentro de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Adelante, querido doctor, adelante con su exposición. Muy bien. Antes que nada, como les decía, felicitar al Tribunal Supremo por este tipo de espacios, más que todo también agradecido por la oportunidad que se me da de poder plantear un cierto tipo de perspectiva desde lo que implica la ciencia del desarrollo normativo y del derecho en nuestro país. El tema que yo he planteado es una perspectiva analítica de los intentos de reformas judiciales en Bolivia. Esto más que todo porque a mi criterio y a mi parecer se ha entendido o al menos se ha malentendido lo que ha implicado todo intento de reforma judicial en nuestro país. Esto ha significado obviamente una falta de efectividad dentro de los tipos de reformas judiciales y un mal entendimiento del desarrollo normativo que ha significado el derecho en nuestro país y específicamente de nuestro sistema de justicia a partir de la Constitución Política del Estado de 2009. La idea de plantear este tipo de temas, básicamente por qué se le da por qué le doy el tipo de nombre de perspectiva analítica, tiene mucho que ver con el tipo de filosofía que se hace a partir de lo que implica una política del derecho. Es decir, la política del derecho debe entenderse básicamente como esa esencia o esa dimensión del deber ser donde tratamos de hacer política del derecho. Y creo yo que en casi todas las universidades y todos los cursos de posgrado, todos los diplomados en los cuales he podido participar y ser parte, existe un exceso de política del derecho, es decir, muy poco asentamos sobre la cuestión descriptiva en torno a lo que pasa, los efectos del derecho, pero siempre estamos en la dimensión del deber ser de lo que significa el derecho. Esto, más allá de ser poco efectivo, ha sido poco contraproducente porque, bueno, ha sido contraproducente en todo caso, porque no hemos llegado siquiera a comprender cuál es nuestra forma de pensar el derecho. Esto claramente se lo ha visto identificado y plasmado en cierto tipo de jurisprudencia que proviene tanto del Tribunal Constitucional, donde siquiera no hemos podido otorgarle un nombre al tipo de dogmática constitucional que hacemos en nuestro país, incurriendo en falacias como el neoconstitucionalismo, que para mí es una falacia grosera a través de una sentencia de la 112-2012 en la cual se ha pretendido otorgar un cierto tipo de paradigma y esto ha sido repetido a través de nuestras universidades sin siquiera tener un criterio analítico lógico en torno a lo que significa, ¿no? En ese entendido, la idea de presentar este intento de reforma es un recorrido historiográfico descriptivo de los últimos intentos de reforma judicial en Bolivia, especialmente en los últimos 25 años, a partir de 3 hitos específicos. Y el objetivo es tratar de entender por qué las reformas intentadas y ensayadas en Bolivia no dieron el resultado esperado o al menos el resultado proyectado. Esto creo que ha debido y tiene que ver mucho
con la gran deuda académica, teórica, que en muchos casos no hemos podido estar al alcance y las universidades tampoco han coadyuvado en el entender de algún ensayo teórico de lo que nosotros podemos entender por lo que es el derecho. Y con esto voy a hacer mucha incidencia en el desarrollo de la presentación, porque creo yo que problemas, por ejemplo, como el control de constitucionalidad fuerte o el activismo judicial en ensayos teóricos previos que han sido discutidos en otras latitudes, mucho nos habrían ahorrado en torno a lo que actualmente se está haciendo con el control de constitucionalidad y con este constitucionalismo que más allá de un documento normativo que otorga cierto tipo de derechos, es un proyecto político que siempre está impulsado por una ideología. No olvidemos que el constitucionalismo, al igual que otro tipo de, de características, es ideológico en torno a un proyecto político de país que se ha sido plasmado en un documento normativo. Entonces, la falta de entendimiento a plenitud de lo que significa, de lo que estamos haciendo dentro del derecho, ha significado, pues, en esencia, que perdamos el rumbo en varias oportunidades y que tratemos de otorgar cierto tipo de soluciones poco prácticas que más allá de tratar de solucionar, simplemente nos han venido a enredar más en el entendimiento, ¿no? En ese entendido, quiero empezar primero con la tradición judicial en América Latina, especialmente los modelos prepresidencialistas en los cuales nosotros estamos inmunidos, no solamente como Estado, sino como parte de una región. Es decir, en América Latina se evalúa una tendencia de las construcciones de las instituciones, de los sistemas jurídicos, bajo un signo persistente de inestabilidad, con poderes judiciales claramente ineficaces y leyes con bajo nivel de aplicación. Obviamente los países de la región copiaron sistemas políticos judiciales occidentales, con sus virtudes y sus defectos, no obstante lo hicieron sin una técnica ni un método comprensible en torno a lo que significa el derecho comparado. Esto ha significado que instituciones o sistemas completos hayan sido puestos en práctica dentro de nuestros sistemas de administración de justicia, y esto no ha significado más que ensayos en torno a ideas provenientes de otros lugares. Claramente el republicanismo y todo lo que implicaba la Ilustración francesa ha sido el claro ejemplo en un ensayo a partir de la Constitución bolivariana de 1825 y todo lo que ha implicado, por ejemplo, a lo que ese entonces estaba de moda, como era la separación de poderes, una exacerbación sobre los derechos de igualdad o sobre los derechos de la propiedad, que más allá de poder ser efectivos en torno a lo que ha significado en ese entonces, en 1825, han sido, creo yo, malentendidos, ¿no? Y claramente uno puede darse cuenta por la intención de esa cláusula de monarquía constitucional que pretendía en ese entonces Simón Bolívar, ¿no? Porque justamente señalaba que no habíamos comprendido la constitución política del Estado. A partir de ese momento es que uno puede identificar cierto tipo de parámetros, cierto tipo de tendencia, por así decirlo, a una mala comprensión de sistemas adoptados, en este caso de un sistema occidental. A partir de ese tipo de constitucionalismo primigenio o el republicano que será llamado, la consiguiente etapa que ha sido un textualismo que se lo ha manejado tanto en Europa y que nosotros nos ha llevado en 1975, 1974, a partir de la codificación y de la modernización de tanto el Código Civil como el Código Penal, ha significado la implementación de un cierto tipo de sistema legal a partir de un Estado legalista como tal. Y no hemos dejado ese tipo de tradición de adopción de otro tipo de sistemas, porque a partir de eso encontramos el constitucionalismo social, el constitucionalismo de las posguerras, y en la actualidad este tipo de constitucionalismo latinoamericano que contiene un cierto tipo de paradigma democrático, ¿no? Todo ese tipo de intento de reformas a partir de un criterio normativo, específicamente de lo que significa la constitución política del Estado, no ha sido más allá que un cierto tipo de importación normativa de otro tipo de sistemas. Y lo hemos importado de una manera tanto en virtudes como en defectos. No obstante, creo yo, y eso es una de las cuestiones que atañe a toda Latinoamérica, lo hemos copiado y hemos buscado soluciones sin una cuestión crítica. Es decir, hemos agarrado cierto tipo de sistemas y hemos intentado hacerlos encajar en realidades que eran muy distintas a las cuales se habían pensado en un primer momento, ¿no? Para muestra podemos tener
este nuevo constitucionalismo que a partir del 2009 se ha intentado implementar un paradigma democrático. Si uno ve el desarrollo del constitucionalismo en Europa, que es básicamente el modelo que se ha copiado en la Constitución del 2009 con cierto tipo de especificaciones muy concretas, podemos ver ya en las constituciones de Europa a partir de los 1940 los modelos democráticos constitucionales, ¿no? Y eso ha sido la inclusión de la democracia a par de una estructura constitucional. En la América Latina, y es ahí donde nace el neoconstitucionalismo en Europa, ¿no? Pero ha sido de una manera descriptiva. En América Latina ya se ha tratado, a partir de ese tipo de documentos normativos, de normar cierto tipo de sistemas judiciales, políticos, gubernamentales, pero ya bajo un paradigma democrático. No obstante, sin hacer la crítica necesaria o el análisis de qué es lo que nosotros deberíamos importar y qué es lo que no deberíamos importar a partir de estos sistemas. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, en el constitucionalismo de Estados Unidos podemos encontrar criterios como el del poder constituyente o el poder constituido que han sido agarrados siempre con pinzas, bueno, y valga el término coloquial, bajo beneficio de inventario de qué es lo que podía usarse y qué es lo que no podía usarse. Algo que no ha pasado en América Latina, y es por eso que a partir de la introducción de este tipo de documentos normativos que trataban de darle un norte a nuestra administración de justicia y a nuestra administración de Estado, pues básicamente han existido cierto tipo de confusiones que han manejado una estructura casi caduca, pero que ha sido dejada en su totalidad con un efecto casi permanente. Y estos son, por ejemplo, los modelos hiperpresidencialistas. La idea, por ejemplo, de documentos normativos, constitucionales, que tratan de otorgar un cierto tipo de estructura en torno a lo que significa el principio de la separación de poderes contractualista, netamente jovesiano, ha significado que más allá de exacerbar cierto tipo de la parte dogmática constitucional, los modelos tal cuales hiperpresidencialistas han sido mantenidos en su totalidad en América Latina. Y esto ha sido una tradición casi ya desde la colonia, que no había todavía ajustado, pero ya se mantenía un cierto tipo de estructura, pasa a la parte republicana y obviamente la parte de los estados donde seguimos manteniendo un modelo hiperpresidencialista, ¿no? Esa es una de las principales características, creo yo, de los nuevos sistemas judiciales, que se ha dejado incólume, se ha dejado casi intacto ese tipo de modelo, y sobre esa estructura se han empezado a manejar cierto tipo de cuestiones en las cuales se ha tratado de hacer una reforma. Y creo yo que uno de sus principales problemas es justamente no haber puesto atención en ese tipo de sistemas. Esto ya lo dice Roberto Gargarella en su libro tan famoso, La Sala de Máquinas, por ejemplo, donde te dice todo tipo de pacto constitucional donde se ha intentado dar un cierto tipo de norte estatal, siempre ha estado unido de este tipo de modelos hiperpresidencialistas, ¿no? El diseño institucional de la justicia permaneció congelado, obviamente, en sus principales atribuciones, en tanto el funcionamiento del Poder Judicial con una independencia débil y debilitada desde los ejecutivos fuertes. En ese entendido, un Poder Judicial independiente y un juez neutral no han sido la ruta positiva en la tradición estatal latinoamericana. En este entendido hay que entender, y valga la redundancia, que nuestros documentos normativos, más allá de otorgar un cierto tipo de lista en torno a los derechos fundamentales, también han otorgado un cierto tipo de estructura política. Es más, los pactos políticos siempre han sido reflejados en constituciones, no solamente la de Bolivia. Si uno va y ve las constituciones de Europa, los pactos, por ejemplo, entre liberales y conservadores era para escapar a un comunismo. No ha sucedido lo contrario en América Latina. En América Latina, de igual manera, conservadores y liberales, para en contrair de un extremismo muy radical, siempre han terminado pactando en constituciones políticas del Estado. Es por eso que en esencia es un documento político más allá del catálogo de derechos fundamentales que se puede hacer. En ese entendido, teniendo en cuenta obviamente de que nosotros podemos tratar de descifrar qué es lo que implica una constitución, tenemos que tomar en cuenta
que los problemas sociales siempre han sido respondidos en su momento a partir de un documento normativo, en este caso la Constitución, o de momentos constitucionales como una asamblea constituyente, y como ocurrió en el caso de Bolivia, y es a donde quiero entrar ya, porque quiero empezar a ver cuáles son los procesos de reforma judicial y de institucionalización que han fracasado en Bolivia. Y en ese sentido he dividido en 3 hitos grandes, a mi entender, desde la parte sustantiva. Cualquier tipo de clasificación siempre tiene una tendencia a ser arbitraria. En ese sentido, sí me quiero disculpar si es que algún hito se me escapa, pero a mi entender estos 3 hitos han marcado más o menos el norte normativo en cuanto a la administración de justicia en Bolivia. Para no hacer un recorrido tan extenso, yo sí me quiero basar en la reforma judicial de los años 90 en Bolivia, que esto se produjo con base en un acuerdo político de las principales fuerzas de esa época. Estamos hablando del MNR, del ADN, del MIR, del CONDEPA y del MBL, ¿no? Que el año de 1991 determinaron la reforma e institucionalización del Estado, del Poder Judicial, y este tipo de reformas estaban orientados a los siguientes puntos. Una despartidacización de lo que implicaba en ese momento el momento político, una cualificación técnica, la independencia y la meritocracia como un nuevo modelo a seguir. Esto ha significado ese intento que hemos intentado a partir de lo que significaba la separación entre lo que es el derecho y lo que es la política, básicamente, ¿no? Y más allá de que hemos tenido ya desde los 90 este tipo de intento de despolitizar, por así decir, la política, creo que más bien ha sucedido todo lo contrario a partir de la inclusión de la democracia en nuestro actual paradigma de hacer derecho, ¿no? En ese intento también se señaló un nuevo sistema de justicia conformado, y ya se hablaba en ese entonces de un tribunal constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la renovación de los miembros de la entonces Corte Suprema de Justicia y la institucionalización de los vocales de la Corte Nacional Electoral. Asimismo, se había modificado el Código Penal que expulsó del ordenamiento jurídico la prisión por desobediencia. Todo este tipo de reformas, que a mi parecer ya eran sustantivas, tenían como finalidad lograr desde la interacción ya democrática en términos de gobernabilidad, estabilidad y sobre todo confianza en el sistema político. Si ya importaba un tema desde los 90 de poder establecer a partir de criterios normativos un cierto tipo de estabilidad y ergo una cuestión institucional en torno a la justicia, también tenía mucho que ver con lo que implicaba la confianza tanto en el sistema político como en el sistema de la administración de la justicia. Y creo yo que es algo que se ha quedado muy en deuda porque obviamente no ha llegado a tener ese tipo de efecto dentro de lo que significa la institucionalización como tal de lo que hace de este tipo de reformas judiciales. A su vez podía, y al menos estaba pensado, con un cierto tipo de retroalimentación positiva entre los poderes del Estado, es decir, que estas reformas buscaban las mejoras en la capacidad de gobernar, la ruptura que existía entre los poderes estatales desiguales, donde el Poder Judicial se encontraba y todavía se encuentra en una clara desventaja porque es una de las ramas más débiles del Estado. Y esto no lo podemos hacer como una aseveración actual. Esto ya ha sido un tema que desde el federalista número 78, Alexander Hamilton, y entiéndase al federalista como el panfleto político más grande del constitucionalismo occidental, donde establecían cierto tipo de pautas y criterios, donde se estableció el control de constitucionalidad y donde se estableció un contrapeso en torno a lo que significaba los 3 poderes del Estado. El Poder Judicial, llámese ahora órgano judicial, sigue siendo una de las ramas más débiles de las 3 ramas o de los 3 órganos o de los 3 poderes que en un republicanismo clásico se tenía. Y era básicamente porque decían, no tiene la bolsa ni tiene la espada, sino solamente tiene el juicio, la cuestión del Poder Judicial. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de criterios ya importaban desde incluso la fundación o desde lo que implicaba la Constitución de Estados Unidos, y creo yo que sigue en deuda con lo que nosotros hacemos dentro de la administración de la justicia. Sobre esto se ha extendido bastante el debate en torno a lo que nosotros podríamos entender por claramente una esencia de lo que significa el Poder Judicial o en este caso el órgano judicial.
Siendo la rama más débil, incluso los debates contemporáneos han tratado de otorgar un cierto denominativo como activismo judicial o gobierno de los jueces, cuando se contaba y se cuenta en la actualidad con controles bastante rigurosos en torno a un contrapoder, que en este caso no le quiero llamar enemigo, pero obviamente el contrapoder natural de cualquier tipo de decisión constitucional siempre va a ser la cuestión democrática. Pero es interesante cómo a partir, por ejemplo, del paradigma de la Constitución del 2009, se tratan de unir estos dos tipos de conceptos entre constitución y democracia, y que claramente no han tenido el entendimiento que en un principio estaba proyectado o estaba pensado. Siguiendo con los 90, la Constitución Política del Estado, que es promulgada el 6 de febrero del 95, es la más relevante en cuestión de un salto cualitativo respecto a la reforma judicial, dando un salto significativo hacia lo que es el constitucionalismo, a lo que muchos le han llamado liberal, a lo que otros le han llamado un mixto entre social y liberal, y que básicamente ha dado por reconocer a Bolivia un primer intento como un país multiétnico y pluricultural. Esta constitución obviamente creó nuevas instituciones o nuevos institutos jurídicos, en especial, y aquí es donde empieza la tradición, el Tribunal Constitucional y el control concentrado de constitucionalidad, que básicamente es una copia, como les decía, de la larga tradición de copy-paste que tenemos, del control de constitucionalidad kelseniano, europeo. Le debemos mucho de esto, creo yo, a lo que en ese entonces fue un consultor que lamentablemente murió en La Paz, que es Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago Nino, un argentino con mucha fama ya en ese entonces y mucha proyección, y fue un consultor en Bolivia para ese tipo de reforma constitucional, y es por cual nosotros, bueno, nuestro sistema obedece a un control de constitucionalidad fuerte, que básicamente es lo mismo que pasó con el Estado weberiano o kelseniano, por así decirlo, en un control a partir de un tribunal constitucional. Y es a partir de esta reforma de los 90 que nosotros podemos encontrar ya un control de constitucionalidad fuerte y la idea de la implementación de un sistema que pase por el filtro de un control de constitucionalidad. Así también se creó el Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, y se estableció a través del artículo 16 la organización del Poder Judicial, tratando de disponer la independencia de los magistrados y los jueces de la Administración de Justicia, además del escalafón judicial. No obstante, como ya sabemos, estos cambios no tuvieron la sostenibilidad necesaria ni causaron el efecto por el cual se habían diseñado. En ese entendido, las reformas judiciales de los años 90 no lograron los rendimientos positivos esperados, ni siquiera una retroalimentación institucional en términos de independencia o de imparcialidad. Tampoco se pudo evitar la erosión de la confianza y credibilidad ciudadana en el sistema de Bolivia. Todas estas aristas sociales claramente se condensaron narrativamente en una demanda popular de la refundación del Estado, y es todo este tipo de narrativa que se acumuló para exigir un cierto tipo de asamblea constituyente, una refundación en la cual se hablaba de tres tipos de crisis en ese entonces. Hablábamos de una crisis del fundamento del Estado, de una crisis de legitimidad del Estado y de una crisis de la estructura del Estado. La idea de este tipo de demanda colectiva social a partir de esta identificación de crisis ha significado y ha conllevado justamente al segundo hito, que es la reforma constitucional del 13 de abril de 2004, en donde ya se incorporó la idea de la asamblea constituyente, de la iniciativa legislativa la ciudadana, del referéndum y de nuevas formas de representación popular. Si nos damos cuenta, a partir de esta reforma constitucional de 2004, ya hay una inclusión plena de lo que significa la cuestión democrática a partir de las administraciones de justicia. No obstante, todavía no estamos hablando de un paradigma democrático del cual nazca la legitimidad para establecer justamente la solución a estos tres tipos de crisis, que eran las del fundamento, de legitimidad y la estructura del Estado. Dentro de el segundo hito, que ya sería la reforma constitucional de 2004, ya podemos evidenciar dos tipos discursivos en torno a la narrativa, dos contextos institucionales contrapuestos, cambiantes y excluyentes el uno del otro. Uno era la reforma judicial neoliberal, de donde estábamos viniendo, de los 90, y ahí es donde entra la idea de la refundación de la justicia a través del Estado plurinacional y de lo que era el proceso de cambio que se anularon
en torno a la intención judicial. ¿Qué significaba esto? Significaba que dentro de este segundo hito encontrábamos tanto lo que el pacto democrático como concepto había hecho dentro de los 90, entrado los 2000, como ese momento de refundación que era el concepto en el cual se estaba trabajando para justamente otorgar este tipo de proceso de cambio como un fundamento conceptual de lo que implicaba cualquier tipo de reforma, ya sea constitucional, normativa, estatal, etc. Y ahí hablamos básicamente de lo que era el constitucionalismo y de lo que es nacido el 2009, ¿no? Que inaugura una narrativa bajo la concepción del paradigma democrático. Y esto obedece también a otro tipo de reforma judicial en torno y a partir de una constitución política del Estado, donde básicamente la idea trasunta desde Europa, desde los modelos democráticos constitucionales, y se lo pone a prueba en América Latina a partir de estos nuevos constitucionalismos emergentes. Estamos hablando el de Bolivia, el de Ecuador y el de Venezuela, que más allá de establecer su propia identidad, han tratado de seguir un norte jurídico con base en lo que ya se hacía en Europa. Es por eso que los conceptos como neoconstitucionalismo o constitucionalismo democrático han impactado en la forma de hacer derecho actualmente en Bolivia. Si uno revisa la jurisprudencia constitucional, va a poder encontrar este tipo de conceptos que tratan de darle una explicación conceptual a lo que nosotros entendemos por derecho. Pero básicamente no es una idea original, es una idea copiada, es una idea importada, pero esto ha significado que nos perdamos en el norte de siquiera poder entender qué tipo de derecho se hace en Bolivia. La idea, por ejemplo, que en materia judicial se manejaba a partir del constitucionalismo boliviano de 2009, que es parte de una reforma judicial, implicaba la aceptación de un pluralismo jurídico mucho más conceptual, el reconocimiento normativo de los derechos indígenas originarios campesinos y la apertura, obviamente, a la justicia indígena originaria campesina, el cambio de nomenclatura de poder a órgano judicial en este caso, la paridad expresada en cuotas de género y plurinacional para ocupar cargos de autoridad judicial y básicamente lo que nosotros estamos viviendo en este momento, la elección de magistradas y magistrados mediante sufragio universal. La idea de la incorporación de este paradigma democrático dentro de nuestro documento normativo que trata de dar un norte político estatal es justamente la idea de cambio de legitimidad. Es decir, la Constitución ya no viene a ser esa fuente legitimadora de cualquier tipo de concepto de autoridad, sino todo lo contrario. La democracia viene a suplantar la palabra de autoridad de la Constitución Política del Estado, y es ese paradigma democrático como una máxima de principio que trata de establecerse ya no solamente como medio, sino como fin dentro de lo que implica este tipo de documentos normativos. En ese entendido, nosotros tenemos que entender que la Constitución Política del Estado sí contiene un fundamento ideológico. Los constitucionalismos, sea de donde sea que vengan y sea a donde sea que vayan a aplicarse, sí tiene que tener y contiene un programa de Estado, un programa de gobierno y un programa ideológico sobre el cual se fundamenta cierto tipo de sistemas estatales, gubernamentales, jurídicos, etcétera. En ese entendido, nosotros contamos con ese nuevo tipo de paradigma democrático que viene justamente a tratar de dar efectividad a este tipo de reformas judiciales. No obstante, tampoco tuvieron el efecto esperado, porque de igual manera se adoptaron tanto las virtudes, pero en especial los defectos de la democracia en las administraciones de justicia. Y esto es algo que no hemos llegado todavía a entender de una manera específica, porque tampoco llegamos a entender de una manera tan objetiva lo que significa democracia. A esto le agregamos al filtro en el cual nuestra administración de justicia está inmersa y tenemos, entre comillas, un modelo democrático constitucional o constitucionalista democrático. Que el nombre no es simplemente una acepción. La idea, por ejemplo, de nosotros contar con un control de convencionalidad, de maximizar cierto tipo de herramientas democráticas como la elección de los magistrados, no es más que un cierto tipo de intención de conciliación entre lo que es democracia y constitución.
No olvidemos que en esencia la Constitución es el marco contramayoritario. ¿Qué significa esto? Significa que bajo las premisas de derechos fundamentales o de cartas de triunfo, como otro tipo de autores la han llamado, o del coto vedado, por ejemplo, como otro tipo de autores también la han llamado, la idea de hacer frente a una asamblea legislativa es la idea de rescatar derechos fundamentales versus sistemas de administración de justicia que justamente, y lo que se pretende es evitar cierto tipo de vulneraciones a los derechos fundamentales bajo el nombre de mayoría. Es por eso que son poderes contramayoritarios. Los tribunales constitucionales, la Constitución en sí es un poder contramayoritario. Esto significa que va contra la democracia, que es un marco de alto y pare contra las asambleas legislativas plurinacionales, bueno, en general, ¿no? En este caso las plurinacionales. No obstante, esto forma parte de una reforma judicial que creo yo no hemos llegado a entender. Como les decía en una primera instancia, ¿y por qué digo que no hemos llegado a entender lo que significa este tipo de nuevos paradigmas en los cuales nosotros hemos adoptado como Constitución? Es porque podemos encontrar jurisprudencia constitucional donde se le ha dado el denominativo de neoconstitucional, que no es el correcto a lo que se está intentando hacer dentro de nuestra administración de justicia, porque no olvidemos que estamos en un ordenamiento jurídico constitucionalizado de cabeza a pie. Eso significa que en cualquier tipo de administración, tanto privada como pública, la idea de la Constitución es algo constante y permanente. No obstante, este tipo de reformas no han sido entendidas a cabalidad y, como les decía, esto parte de una larga tradición en las cuales no hemos agarrado bajo beneficio de inventario la importación de sistemas occidentales. El control de constitucionalidad, incluso la elección de magistrados fue una idea traída de Europa, en ese entonces de Suiza, donde se elegían, pero no se elegían los magistrados de las altas cortes, sino eran de las cortes intermedias, donde se elegían, y pues bajo ese prisma democrático se ha intentado hacerlo aquí a partir de las altas autoridades. Todo ese tipo de instrumentos y de institutos que han sido importados, en este caso netamente de lo que ha significado los modelos democráticos constitucionales de Europa después de las guerras mundiales, ha significado una simbiosis bastante peculiar en torno a lo que nosotros podemos entender por el derecho. A esto no ha ayudado para nada, por ejemplo, el tratar de hacer este lobby académico previo en las universidades. Las universidades, y en lo que se conoce la Academia Boliviana, que está tanto o más golpeada que otros países dentro de la región, tampoco han entendido ni han hecho ese tipo de trabajo teórico en los cuales las universidades están llamadas a hacer para nosotros entender este tipo de ensayos en los cuales nosotros podíamos plantear. Para uno de los casos más ejemplos y claros, respecto al control de constitucionalidad, por ejemplo, un control de constitucionalidad fuerte, el debate ya viene desde Kelsen-Schmidt, desde Working Eli, desde Working Waldron, por ejemplo, en torno a lo que es lo que pueden hacer los jueces y lo que es lo que no podrían hacer los jueces. En eso, por ejemplo, el debate ha estado en torno a qué tipo de Estado se puede construir a partir de una constitución. Un constitucionalismo sustantivo, un constitucionalismo procedimentalista, un constitucionalismo dialógico, un constitucionalismo deliberativo, por ejemplo, son modelos de estados en los cuales se está tratando de ensayar para ver cuál es el que mejor efectividad tuviera. Nosotros recién estamos entrando al debate, es decir, recién nos estamos tratando de entender qué está pasando con el control de constitucionalidad cuando realmente vemos el efecto material de lo que significa esa constitución. Cuando en 94-95, con esa constitución que les decía, ya teníamos un control de constitucionalidad basado en una estructura kelseniana. Pero obviamente, si no lo ensayamos, no lo debatimos, recién cuando materialmente se haga efectivo es cuando nos preocupamos. Entonces, este tipo de paradigma, como les decía, el democrático, que ha venido a tratar de efectivizar cierto tipo de reforma con la inclusión de otro tipo de derechos, la apertura hacia otro tipo de jurisdicciones, la inclusión, por ejemplo, de una constitución verde, muy ecologista en torno a lo que es el cuidado del medio ambiente, la creación de los conceptos como de madre tierra, la creación de conceptos como el de justicia indígena, originario, campesino, que es una construcción política, etcétera.
tratan de pues, otorgar un cierto tipo de respuesta a problemas estructurales que procedían no solamente de una cuestión de justicia, sino una cuestión de un aparato estatal y todo lo que ha implicado un modelo de la administración del Estado y de la justicia, por ende, ¿no? No obstante, creo yo que la idea básica de encontrar problemas, digo, las soluciones a los problemas siempre está a partir de un acuerdo normativo, creo que es mucho más complejo y un tanto reduccionista para entender que la Constitución es la respuesta a absolutamente todo. En ese entendido, yo sí quiero hablar de los problemas estructurales que afectan a una reforma judicial en la actualidad y a mi entender, yo creo que no vamos a hablar todavía sobre una reforma efectiva judicial si es que no nos ponemos a todavía cerrar este tipo de entendimientos en torno a los problemas estructurales. En ese sentido, las reformas judiciales no tuvieron la efectividad pensada ni diseñada por los siguientes motivos y con esto a manera de conclusión quiero ir cerrando. Uno, porque tenemos una alta tradición dogmática a momento de pensar el derecho. Esto significa que nos ha faltado ese tipo de estructura o ese tipo de lobby teórico, conceptual, en lo cual nosotros podamos pensar de una manera o de mejor manera el derecho. Esto ha implicado que la alta tradición dogmática simplemente estemos muy inmunidos y muy especializados en torno a lo que dice el derecho civil o lo que dice el derecho penal o lo que dice cierto tipo de ramas. No obstante, esto no nos ha otorgado ningún tipo de solución efectiva a lo que nosotros podemos encontrar como problemas, que ese es el segundo punto. Este tipo de alta tradición dogmática en las cuales nosotros en la actualidad hacemos ciencia del derecho, ha permitido invisibilizar los problemas estructurales sociales que vienen y convienen de cierto tipo de estructuras, como habíamos hablado, tradicionalistas a partir de lo que ha significado la fundación misma de la República, ¿no? En el punto 3, la falta de una academia seria, como decía, donde puedan debatirse y ensayarse los distintos modelos de estados y de administración de justicia que se planteó en su momento, ha evitado que nosotros nos planteemos cierto tipo de futuros escenarios donde nosotros podamos entender o tratar de elegir el mejor modelo y lo que significaría elegir un modelo A, un modelo B o un modelo C con sus defectos o con sus virtudes. Todo este tipo de sesgo que hemos tenido a partir del no debate y de la dicotomía eterna entre lo que es práctica y teoría, no ha permitido el que nosotros podamos plantearnos escenarios futuros o ensayar con bases conceptuales bastante serias en torno a cuestiones netamente objetivas de cuál sería nuestro mejor modelo de Estado, nuestra mejor filosofía de modelo de Estado, filosofía de modelo de administración de justicia. Entonces, hemos invisibilizado, creo yo, tanto a la academia, en muchos casos, y le hemos llevado casi a una dogmática especializada, que básicamente hemos obviado cualquier tipo de debate serio en torno a lo que significaría la adopción de un modelo 1, un modelo 2, un modelo 3. El punto número 4, el sistema hiperpresidencialista no permite un despegue. Obviamente podemos construir un castillo de naipes, como muchos autores le han llamado, en torno a declarar 50.000 derechos más, pero si nuestra estructura sigue obedeciendo a una rama más débil en torno a la administración de justicia, aumentando los poderes del Ejecutivo a lo que le hemos llamado un modelo hiperpresidencialista, poco o casi nada se va a poder hacer dentro de la administración de justicia. Quinto punto, la adopción de sistemas tanto europeos como estadounidenses sin un sentido crítico de nuestro sistema judicial y diseño político constitucional. Como les decía desde un inicio, la importación de sistemas e instituciones que muchas veces no llegamos a comprender siquiera o que muchas veces no obedecen a nuestra realidad ha significado una simbiosis, pero una simbiosis sin los fundamentos claros de a qué nosotros deberíamos apuntar o qué es lo que nosotros podemos entender como derecho. Nos hace mucho y nos hace mucha falta el establecer siquiera un norte metodológico de cómo pensar el derecho en Bolivia. Y creo yo que a partir de una sinceridad intelectual o de una ética intelectual, realmente podremos establecer, para empezar, los problemas en los cuales podemos estar atravesando. Y obviamente el modelo hiperpresidencialista es uno de los modelos que no solamente afecta a Bolivia, sino afecta a toda América Latina en cuanto a la independencia judicial.
No podemos hablar de un sistema efectivo, no podemos hablar de un cambio efectivo, de una reforma efectiva, sin cambiar este modelo de Estado hiperpresidencialista. A eso le sumamos el sexto punto, que son democracias de baja calidad, donde vemos que recién estamos entendiendo lo que significa el concepto de democracia, no lo entendemos todavía a cabalidad, es un concepto bastante amplio, bastante ambiguo, bastante vago, porque no simplemente significa una participación, también significa los contrapesos a partir de los diseños institucionales, pero creo yo que las democracias de baja calidad que están en toda América Latina hacen mucho al momento de poder hablar de un sistema de administración de justicia. A eso le agregamos que nuestro paradigma actual constitucional procede de un paradigma democrático y tenemos lo que actualmente estamos teniendo, un desentendimiento específico y objetivo de lo que significa nuestra administración de justicia. Y como último punto, una comprensión poco crítica de la sociología del derecho en el país, es decir, de cuáles son este tipo de problemas estructurales que nos llevan actualmente a una falta de credibilidad, a una crisis dentro de la administración de la justicia, a una crisis en el sistema estatal en general, de cómo nosotros podemos entender y pensar el derecho, y eso, sumado a la poca efectividad que nosotros podemos siquiera poder comprender, nos llega obviamente a diseños fallidos y reformas poco efectivas en torno a lo que significa la administración de la justicia. Mientras no se solucionen uno a uno este tipo de problemas estructurales, poco o nada se puede intentar para una reforma judicial efectiva. Y obviamente que la culpa no recae simplemente en los que están dentro de la administración de la justicia, sino este tipo de problemas estructurales tienen que ver mucho, por ejemplo, con el sistema universitario en el cual tratamos de hacer derecho o hacer ciencia del derecho o hacer una academia seria. Ese lobby académico teórico en donde no nos permite pensar más allá de la alta tradición dogmática que tenemos, pues nos evita pensar los modelos institucionales donde nosotros deberíamos hacer mucho énfasis a momento de debatir de manera seria cuáles son los contrapuntos de cada uno de los modelos e ideologías que estamos adoptando como Estado. Esto ha sido obviamente una reseña muy breve, casi superficial de lo que significa, a mi entender, la reforma judicial, y es por eso que creo yo que todavía no podemos llegar como en sí a una cuestión efectiva de cualquier tipo de reforma judicial, porque creo yo que los problemas estructurales atañen más allá de nuestro país, atañen a una región en torno a los modelos que podemos hacer. No obstante, este tipo de espacios, creo yo, nos permiten ser ante todo sinceros y honestos respecto al futuro que tengamos dentro de la administración de la justicia. Con esto estaría concluyendo mi exposición, estimado doctor, así que estoy atento a cualquier indicación suya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicidades por tan brillante exposición, estimado doctor Baraki. Bueno, acá tenemos preguntas de nuestro auditorio de Pedro desde Potosí y quizás está relacionado con uno de los tópicos que usted ha tocado, relacionado a explicar desde el punto de vista qué es el neoconstitucionalismo, una temática tan difundida, pero a veces creo poco entendida por nuestros juristas. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Pedro. Mira, yo soy bien crítico en torno a lo que le hemos empezado a denominar neoconstitucionalismo. Y te hablo en esta ocasión como un estudiante de la escuela que le ha dado el nombre y el denominativo a neoconstitucionalismo. Es decir, la escuela genovesa es la que le ha dado y le ha otorgado este tipo de denominación neoconstitucionalismo. Y en específico, Susana Pozzolo junto a Paolo Comanducci, que han sido mis profesores, ellos han determinado este tipo de acepción. No obstante, y aquí es donde generalmente entramos al problema eterno con nuestro entendimiento, lo hemos identificado como una cuestión prescriptiva, y te lo digo de la siguiente manera. La idea de una acepción del neoconstitucionalismo nace de una manera de describir las constituciones que se estaban dando y desarrollando en Europa. Susana Pozzolo junto a Paolo Comanducci agarran y empiezan a describir uno a uno las instituciones en torno a lo que podríamos llamarle neoconstitucionalismo. Esto significaba un amplio catálogo de derechos fundamentales, una incorporación del paradigma democrático como un elemento más, no como un paradigma constitutivo, sino un elemento más del cual se podía entender el Estado constitucional.
No obstante, como te decía, este tipo de descripción de neoconstitucionalismo estaba pensada para Europa, para las constituciones que en Europa estaban pasando. Acá ha sido introducido a partir de una sentencia de la 112/2012 del Tribunal Constitucional, donde evitan la parte descriptiva y la plantean como una parte prescriptiva. Es decir, no solamente han obviado el tema de que la idea del neoconstitucionalismo era describir lo que estaba pasando en Europa, sino han agarrado y han traído ese neoconstitucionalismo y han dicho, cito textual, la manera nueva de hacer constitucionalismo en Bolivia es a partir de los criterios del neoconstitucionalismo. ¿Eso qué ha significado? Que hemos pasado de una cuestión descriptiva netamente a una cuestión prescriptiva, es decir, cómo nosotros debemos manejarnos como modelo constitucional de derecho para realmente estar acorde a esa nueva corriente figura del neoconstitucionalismo. Parecería superficial este tipo de distinción, no obstante, ha sido, creo yo, a mi entender, una de los errores garrafales más grandes conceptuales dentro de lo que ha implicado nuestra jurisdicción constitucional. Porque a partir de esa constitución, que lo que nosotros entendemos por neoconstitucionalismo es que hemos empezado a trazar nortes normativos, nortes institucionales, nortes conceptuales a partir de ese tipo de concepción y de aprehensión del criterio de constitución. En ese entendido, nosotros podemos entender que este primer error del neoconstitucionalismo o de la adhesión que tenemos del neoconstitucionalismo ha significado un error conceptual en torno a lo que nosotros podemos llamarle neoconstitucionalismo. En la actualidad, nuestra constitución política del Estado y todo el constitucionalismo desde 2009 para adelante ha tenido otro nombre que es muy, muy debatible. El nombre de nuevo constitucionalismo latinoamericano, que está muy lejos del neoconstitucionalismo. No obstante, a efectos de lo que nuestra jurisprudencia trata, nosotros supuestamente hemos adoptado la acepción del neoconstitucionalismo sin siquiera haber entendido qué es y de dónde proviene el neoconstitucionalismo. Así que cualquiera que trate de identificar el neoconstitucionalismo sin siquiera saber de dónde proviene este tipo de concepto, creo yo que es una mala identificación del actual constitucionalismo que estamos tratando de desarrollar. Muchísimas gracias, estimado doctor. Pasamos a la segunda pregunta, esta vez Mariela de Santa Cruz. Desde su inquietud plantea si es que existe la posibilidad de una constitución sin líneas ideológicas y si esta sería la respuesta a la justicia actual. Muy bien, creo que no es posible. La idea de una constitución muchas veces o es frenando cierto tipo de ideologías, como ha pasado en Europa, que por escapar de un comunismo han planteado un constitucionalismo democrático posguerras mundiales, o lo que ha pasado en nuestras tradiciones latinoamericanas de las constituciones. Si uno revisa, por ejemplo, la Constitución de Haití, que es una de las primeras constituciones que hemos tenido, incluso las de Argentina y las de Chile, incluso las de Bolivia, siempre han tenido un cierto tipo de acuerdo político. Y siempre va a estar exenta de una cuestión, bueno, no es que se puede hablar sin ideología de una constitución, porque es un documento también político. Y la cuestión política siempre conlleva ideología. En ese entendido, no podemos hablar de una constitución sin ideología, sin un norte estatal, sin un norte político, sin un programa incluso político. En ese entendido, muchos acuerdos, por ejemplo, yo les invito a revisar dentro de las actas cómo se ha construido este concepto de indígena, originario, campesino y cómo han sido adheridos cierto tipo de criterios que no estaban incluidos, por ejemplo, en el concepto de indígena. Otros decían, no estoy incluido en el concepto de originario, y otros decían, no estoy incluido en el concepto de campesino. Lo que hacemos es una cohesión social y hablamos de un concepto indígena, originario, campesino. Entonces, como es un documento político, creo yo que nunca vamos a evitar las cuestiones ideológicas. No obstante, creo yo que para un adecuado estudio y aproximación siquiera a lo que significan las constituciones, no deberíamos dejar de lado las cuestiones ideológicas. Es decir, no es malo pensarlo y no es malo aceptar
que justamente una constitución política siempre va a estar unida de una cuestión ideológica, porque es netamente un documento político, que también, al igual que normativo, trata de dar un norte, ya sea la administración de justicia o ya sea la administración del Estado. Es por eso yo que defiendo mucho que nosotros empecemos a darle una concepción realista, entiéndanse las escuelas realistas como aquellas que tratan de identificar problemas sociológicos del derecho y que no tratan de huir, por ejemplo, a la adherencia que existe entre la cuestión política y la cuestión del derecho. Decirlo, por ejemplo, ya es una concepción realista. Negarse a que exista un cierto tipo de relacionamiento, creo yo que es un sesgo en el cual tratamos de incurrir al tratar de hablar de independencia judicial. Creo yo que empezando a ponerle nombre a lo que hacemos o tratamos de hacer derecho dentro de Bolivia, es ya empezar a tener un poco de sinceridad en torno a lo que estamos tratando de construir como constitucionalismo en sí, como constitución, como ese documento que nos da un norte político, nos da un norte social, nos da un norte económico, nos da un norte de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la constitución, al ser también un documento político en esencia, va a estar siempre ligado a una cuestión ideológica. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, esta vez desde el departamento de Cochabamba. Rafael refiere cómo influyen las concepciones filosóficas, del poder y la autoridad en la definición y funcionamiento de los diferentes modelos de Estado. Muy buena pregunta, Rafael, y muchísimas gracias por hacerlo. Pues muchos dicen que, a ver, y hay un cierto tipo de resistencia, por ejemplo, a hacer filosofía política o a hacer filosofía del derecho, simplemente aludiendo a una cuestión práctica y no teórica, ¿no? Pero no obstante, todo lo que nosotros hablamos, y en este caso podemos hablar del principio de autoridad, a partir de Raz y otro tipo de filósofos, siempre está incluido a partir de un criterio filosófico, queramos o no queramos aceptarlo, ¿no? La idea incluso de establecer cierto tipo de paradigmas, en este caso el democrático, obedece a una filosofía de legitimidad democrática. Si nosotros aceptamos esto como un inicio conceptual en el cual se hacen y tratan de hacer las constituciones políticas del Estado y por lo tanto toda la estructura estatal, nosotros vamos a entender de dónde es que proviene cierto tipo de palabras autorizadas o palabras que contengan la autoridad, como en este caso es el derecho. Y para muestra un botón, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, que nosotros estamos manejando como Estado democrático constitucional de derecho, y nos podemos ir a la Constitución Política del Estado para saber qué significa ese tipo de concepto, no es más que una programación filosófica en torno a una legitimidad democrática. ¿Qué ha significado esto? Ha significado que la democracia ha tenido y tiende a tener ese tipo de prisma en el cual otorgue la legitimidad las decisiones, en este caso, por ejemplo, y nos ponemos en el caso boliviano, de las autoridades judiciales. La idea de munir la palabra de autoridad, de una autoridad judicial, a partir de una legitimidad democrática, no es otra cuestión filosófica e ideológica de donde se ha compartido que la legitimidad no solamente debería venir del poder estatal, sino a través de una visión y de un paradigma democrático. Uno puede incluso ir más allá. Uno si revisa la Corte Interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en específico este caso Fontevecchia de Amigo versus Argentina, la esencia de lo que implica el fundamento de autoridad se basa en una cuestión democrática. Y eso no es otra cosa que una aplicación de filosofía política de lo que ha significado la democracia. Ahora, el punto está en las crisis democráticas, porque la democracia no es, ni ha sido entendida, ni va a ser entendida de la misma manera en todos los lugares donde vaya a programarse como esa fuente de legitimidad. La idea de otorgar un concepto democrático es la idea de otorgar un fundamento de legitimidad para la cuestión de la monopolización del poder, en este caso del Estado. Entonces, más allá, por ejemplo,
y uno puede ver el desarrollo de las constituciones, que la constitución otorgaba, por ejemplo, la palabra de autoridad a todo lo que implicaba el Estado. Ahora se han invertido los papeles y es la democracia que trata de otorgar una legitimidad a la constitución y la constitución realmente todo lo que implica un sistema de autoridad, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno va y recorre en el camino, se va a dar cuenta que en la actualidad la democracia está otorgando ese tipo de fundamento y no solamente a nivel estatal, sino también a nivel normativo. La idea, por ejemplo, de un fundamento del derecho penal a partir de un prisma democrático no es otra cosa que la implementación hobbesiana de lo que es el pacto contractual. Y a partir de Hobbes, John Locke y todo lo que ha implicado. Y básicamente la premisa que se maneja es yo puedo autogobernarme porque yo soy el que está destinado a proceder con lo que implica su futuro. Entonces, las programaciones filosóficas siempre van a estar como una cuestión ideológica porque es el parámetro que nosotros establecemos. Y uno puede darse cuenta en la estructura normativa, incluso del derecho penal, como les decía, donde una de las cuestiones del fundamento democrático es poder nosotros, a partir del principio de reserva legal, establecer nuestras propias normas. Entonces, es casi ineludible el establecer que las concepciones filosóficas siempre provengan para dar fundamento a nuestros estados y con nuestra cuestión normativa. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más relativa a cómo influyen las dinámicas del poder político y económico en la efectividad y la implementación de las reformas judiciales en los diferentes sistemas legales. Muy buena pregunta. Y es básicamente con lo que he iniciado, creo yo, esta charla, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de reforma judicial que vayamos a tener, sin tener en cuenta que como región de América Latina pertenecemos a modelos hiperpresidencialistas, en los cuales pues hay una máquina bien establecida en torno a otorgar mucho más poder al Poder Ejecutivo y mantener como una rama débil a los entornos judiciales, yo creo que es un primer inicio para poder siquiera darnos cuenta de que en realidad nosotros pertenecemos a un cierto tipo de estructura donde se van a definir nuestro sistema de administración de la justicia. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en las fuentes realistas del derecho, y esto ya hay, por ejemplo, en el Critical Legal Studies, lo que podemos nosotros establecer como ya esa fuente crítica en torno a cómo hacemos el derecho, de cerrar los ojos en torno a ese tipo de relación que existe entre lo que es la política y el derecho. Seguir pensando que el derecho está exento de la política, que el derecho no tiene influencia de la política y que nosotros pertenecemos a una independencia judicial porque simplemente la Constitución separa poderes, creo que es un sesgo cognitivo en el cual no nos está permitiendo llegar siquiera a entender la forma de hacer derecho en Bolivia y obviamente a entender o tratar de entender una posible salida a partir de una reforma judicial efectiva. Entonces creo yo que este tipo de no miramiento, por así decirlo, a esta relación constante que siempre ha habido entre política y derecho y que fuentes realistas como la estadounidense, la escandinava, la de Génova o la francesa han establecido como un criterio más y un elemento que juega dentro de la administración de la justicia, hacen y forman parte de la estructura y en este caso de la estructura del sistema judicial que tenemos. Entonces sí, hace mucho énfasis en torno a lo que este tipo de relaciones puede afectar en torno a lo que es la administración de la justicia y las posibles salidas y soluciones que tengamos a las reformas judiciales. Muchísimas gracias, doctor Laredo, por tan brillante exposición que estoy seguro va a servir de mucho a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Una vez más, reiterar en nombre del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo el profundo agradecimiento a ese desprendimiento y capacidad de apoyo que siempre nos ha demostrado en estos espacios académicos y felicitarlo muy de sobremanera, estimado doctor Laredo, y agradecerle por su participación. Muchísimas gracias y hasta una nueva y pronta oportunidad, doctor. Muchísimas gracias a usted y a través de usted a los presidentes, a los magistrados del Tribunal Supremo, que a partir de este tipo de espacios, creo yo, podemos empezar a hacer un mejor y una mejor ciencia del derecho. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.